Antes que nada, agradecer al comité organizador y a la asociación por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, hablar de hemorragia digestiva distal, una vez que el día de ayer ya se tomó o se tocó la proximal, nos facilita mucho el tema, porque la primera parte de la hemorragia es prácticamente la misma. El manejo de una hemorragia es exactamente igual en el proximal que en el distal. Pero para poder hablar en definiciones, la hemorragia distal es distal al ligamento de Trax, tiene una frecuencia de 20% de la hemorragia del tubo digestivo, con una incidencia anual registrada en las estadísticas de los Estados Unidos de 20.5 a 27 pacientes por 100.000 habitantes, y a cambio de la proximal, que es de 100 a 200, con una edad media en promedio mayor que en el proximal, mayor frecuencia con mayor edad de los pacientes y con una mortalidad estimada del 3.6%, y si la hemorragia inicia con un paciente hospitalizado, esta puede incrementarse hasta el 23%. La presentación puede ser una hemorragia aguda con repercusión hemodinámica y requerimos de manejos de resucitación y diagnóstico urgente, o podemos tener una presentación crónica con anemia persistente, rectorragia sin anemia y sin compromiso hemodinámico. En la presentación aguda principalmente es hematoquesia. La hematoquesia nos habla de una hemorragia de colon, y podemos tener inclusive rectorragia franca, que hasta en el 5% puede ser parte de una manifestación de hemorragia proximal, con lo cual tenemos que tener muy bien identificados ciertos parámetros clínicos para poder identificar el sitio de la hemorragia. Como ya comentamos y comentaba ayer el doctor Huerta, lo más importante necesitamos tener paciente y es la resucitación inicial. Con el A, mantener la vía aérea, colocar una buena vía con 2 vías de 14, 16 o 18 para poder tener una infusión rápida de líquidos y poder tener paciente para poder seguir el proceso diagnóstico. Siempre hay que valorar al paciente y ver síntomas asociados con gravedad, como puede ser dolor torácico, fatiga, disnea, palpitaciones, o en algunos pacientes podemos tener estado de choque o alteraciones neurológicas. Al momento de la exploración física, cambios posturales en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, tener ortostatismo nos implica de un sangrado activo, y como platicamos hoy, se ha comentado ampliamente desde el día de ayer, lo más importante es restaurar la volemia antes de iniciar el proceso diagnóstico. ¿Para qué? Prevenir complicaciones, porque estos pacientes durante la hemorragia pueden tener infarto al miocardio, pueden tener problemas cerebrovasculares y alguna otra alteración durante el proceso agudo. Son datos relevantes para el diagnóstico, características físicas de la hemorragia, la naturaleza y la duración de la hemorragia. No es lo mismo un paciente que tiene rectorragia leve, que acompaña la evacuación, que va alrededor de lesiva, lo que esto es mucho más característico de la parte distal de conducto anal, y esto lo va a platicar más adelante el doctor Charua, pues más puede ser un problema hemorroidal, una fisura, un problema más distal, que presentar dolor abdominal, fiebre, presencia de urgencia evacuatoria o tenesmo, que tenga historia clínica de úlcera péptica, enfermedad inflamatoria intestinal, como acaba de mencionarnos el doctor Yamamoto, radiaciones, alteraciones cardiopulmonares, renales, hepáticas, y algo muy importante, pelipectomías previas. También es importante saber si el paciente toma antiinflamatorios o esteroides y el uso de anticoagulantes concomitantes. Hay que recordar que igual que en la proximal, cesa en el 80-85% de los casos, pero puede ser recurrente en el 25%, y estos de recurrentes tienen una mortalidad del 2 al 4%. Les mencionaba que del 5 al 15% puede tener un origen del tubo digestivo alto, o si no, y 5% en el intestino delgado. 8% de los pacientes que manifiestan hemorragia de tubo digestivo distal
muchas veces, a pesar de toda la estrategia diagnóstica, nos quedamos sin diagnóstico. Ya lo comentaba el doctor Cos, fundamental el tacto rectal. No podemos, o sea, decían los maestros, y lo dijo el doctor Cos, sondas y dedos por todos los agujeros. No hay que dejar de hacer tacto rectal, hay que confirmar las características físicas de la sangre que nos estamos enfrentando. Saber si son coágulos, saber si es color negra, si es rojo, fresca, nos va a indicar mucho y es muy importante confirmarlo. Y dentro de los métodos diagnósticos, el que de todos estos, la tomografía multicorte, como mencionaba el doctor Kimura ayer, se está posicionando importantemente porque puede realizar una angiografía mientras estamos preparando al paciente para una colonoscopia y nos va a orientar para poder hacer un tratamiento colonoscópico urgente o inclusive nos puede ayudar para poder pasar a una angiografía convencional para realizar una ablación selectiva y por supuesto cirugía. La colonoscopia tiene una sensibilidad diagnóstica hasta el 80%, identifica el origen, identifica el tipo de lesión y la localización de la misma. Y lo más importante de la colonoscopia es que permite intervención terapéutica. Para poder controlar una hemorragia baja, tenemos las mismas herramientas que nos mencionaba la doctora Noble ayer para la hemorragia alta. Inyección, principalmente adrenalina, diluida 1 a 20.000, pero no podemos dar una sola terapéutica y tenemos que dar una terapéutica mixta, al igual que en la terapéutica proximal, ya que si no los datos de probable resangrado son mucho más importantes. Térmicas con sondas de calor, BICAP, coagulación por argón, la presencia de hemoclips, la presencia del hemospray y aquí lo importante es cuándo vamos a realizar la colonoscopia. En un paciente con hemorragia proximal, el paciente con que tengamos 2 horas de ayuno es suficiente para poder realizar una endoscopia. En estos pacientes necesitamos preparar. Y la preparación es fundamental, porque si no preparamos al paciente, no tenemos una adecuada visión y no vamos a poder identificar el sitio de la lesión. Como la preparación es muy incómoda, a partir de los años 2000 más o menos, el doctor Jensen inició un protocolo en el cual se coloca una sonda nasogástrica al momento del ingreso del paciente, se infunde el polietilenglicol en forma aguda, hasta 6 litros de polietilenglicol, y esto nos lleva a poder tener una preparación para lo que se llama una colonoscopia urgente en menos de 12 horas del internamiento, y a diferencia de la preparación habitual con el polietilenglicol oral, que nos lleva más tiempo de la preparación y por lo tanto nos puede retrasar la colonoscopia hasta después de 24 horas, que muchas veces es lo que hacemos en las unidades de endoscopia. En datos del Hospital Español, en estos años, 457 casos con hemorragia, la presentación clínica fue hematoquesia en 213, posteriormente la hemorragia, anemia y sangre oculta en estos porcentajes. Y lo más importante, como les mencionaba, es la preparación del colon. Polietilenglicol por sonda, 5 a 6 litros infundidos entre 6 horas. Acompañado de metoclopramida, porque este medicamento favorece mucha náusea y puede provocarnos que no tengamos una buena preparación. Hay que tener precauciones en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes cirróticos con ascitis. Y no existe ninguna evidencia de que esta preparación aumente la hemorragia o provoque recurrencia de la misma. Sí hay evidencia en las diferentes series publicadas que tenemos mayor posibilidad de tener u observar lesiones potencialmente de sangrado y poder tratarlas si se lleva a cabo este tipo de preparación. Como les mencionaba, durante la infusión con polietilenglicol
puede ser un tiempo en el que podemos hacer una tomografía computada de helicoidal dinámica con angiografía, con las características que nos mencionaba ayer el doctor Kimura, características especiales en la infusión de medio de contraste, que puede tener una sensibilidad diagnóstica hasta el 92%. Y esto nos puede servir mientras el paciente se está preparando para poder identificar el sitio de extravasación y por consiguiente podemos planear la terapéutica. Si esta pérdida si aquí tenemos el medio de contraste a nivel de colon, sabemos que la preparación con colonoscopia nos va a servir para tratar a este paciente. Si tenemos la extravasación de medio de contraste en una asa de intestino delgado, no vale la pena hacer una colonoscopia y habría que valorar una enteroscopia. Este estudio nos puede orientar hacia dónde iniciar nuestro tratamiento. La gammagrafía, con las sensibilidades diagnósticas que aquí mencionamos, requiere una tasa de hemorragia de 0.1 mililitros por minuto y el problema que tiene es que no se encuentra en todos lados y se utiliza antes de una angiografía. La angiografía convencional, en la práctica estas sensibilidades, se necesita una tasa de hemorragia de 0.5 mililitros por minuto. Hay posibilidad terapéutica, colocación de coils, y todo lo que nos mencionó el doctor Kimura ayer, con complicaciones, si se realiza una obliteración de arterias muy pequeñas de infartos intestinales y que tendríamos que llamar al cirujano antes de lo esperado para este tipo de pacientes. Algo que está contraindicado, porque ya no se utiliza. Los estudios varitados no están indicados en hemorragia aguda y sin embargo en lugares que no se cuente con colonoscopia, la radiología es una alternativa para el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso es un pólipo pediculado, pero una vez que la hemorragia ha cesado, pero actualmente no se encuentra dentro del algoritmo diagnóstico. La etiología más frecuente en el hospital donde trabajo: diverticular, neoplasia, colitis, principalmente por proctitis por radiación y colitis isquémica, ectasias vasculares y lesiones anorrectales. Comparando las neoplasias principales, incluyendo pólipos, adenocarcinomas, infecciosas, isquémica por radiación y enfermedad inflamatoria intestinal dentro de un hospital general de tercer nivel. Comparando lo que nosotros tenemos con la literatura, son muy similares. Para el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico principalmente se lleva a cabo en hemorragia diverticular. En pacientes en una serie, 100 pacientes consecutivos con hemorragia masiva, 40 pacientes encontraron lesiones o estigmas de hemorragia reciente para poder llevar a cabo el tratamiento endoscópico. Tratamiento médico el 35%, quirúrgico 24% y angiográfico el 1%. ¿Qué vamos a utilizar? Sondas transendoscópicas, combinación de inyección y terapia térmica, como les había comentado. Argón plasma. El argón plasma hay que tener mucho cuidado en el colon, porque hay que recordar que la pared colónica es mucho más delgada que la pared gástrica o duodenal y necesitamos cambiar las características de nuestra sonda para poder realizar el tratamiento con una penetración máxima de 3 milímetros, y esto depende del flujo y sobre todo los watts que se tienen que utilizar en las diferentes áreas del colon. En recto se puede utilizar mayor watts y mayor flujo porque la pared es mucho más gruesa, a diferencia del cielo. En un divertículo, que es la causa más frecuente de este tipo de hemorragia, puede presentarse como primer síntoma de la enfermedad diverticular en el 16% de los casos. Recordar que solo el 3 al 5% de los pacientes, de los individuos con diverticulosis presentan hemorragia.
Origen en colon derecho el 50-80%, aunque son más frecuentes los divertículos del colon izquierdo. Se asocia a mayor edad, a sexo masculino y uso concomitante de aire. Cese espontáneo en el 80%, recurrencia del 20% en un primer episodio y 50% en el segundo episodio. Por eso necesitamos realizar una colonoscopia urgente para buscar coágulos adheridos o vasos en el interior del divertículo y poder llevar a cabo terapéutica específica, y esta hemostasia endoscópica recurre a la recurrencia y la cirugía de urgencia. La cirugía de urgente en estos pacientes, hasta en el 5% pueden llevarse a cabo. Cuando no se realiza terapéutica, hasta el 25%, y hay dos tipos de resecciones, la segmentaria y la total, que la recurrencia es del 0 al 15% y una mortalidad que les muestro aquí. Este es un tratamiento de una hemorragia en un divertículo sangrando en capa, un 1A, si habláramos de Forrest, que es exclusivamente para úlceras, pero se puede utilizar en el colon. Terapia de inyección primero, se forma un coágulo. Al momento de formar el coágulo se utiliza una asa bipolar y se coagula en el borde inferior del divertículo, teniendo mucho cuidado porque el riesgo de perforación, si no se tiene experiencia en esto, es importante. Clips hemostáticos, es el mismo caso similar, se encuentra el divertículo, aquí está el vaso, se identifica el vaso, se coloca el clip. En Asia se está utilizando mucho para este tipo de hemorragia la ligadura por banda. La misma ligadura por banda que se utiliza para las varices esofágicas se está utilizando en el colon, con menos complicaciones y con una tasa de prevención de la recurrencia mucho mayor que la terapia de inyección y la terapia terápica. En cuanto a las neoplasias en las que podemos hacer algo son los pólipos. Principalmente cuando tenemos un pólipo vamos a realizar una polipectomía. En un adenocarcinoma sangrando de forma masiva hay que pedir tratamiento quirúrgico, y como alternativas podríamos tener radiaciones o actualmente el hemospray, pero no hay series suficientes que nos ayuden a dar papel al hemospray en estos pacientes. Puede haber hemorragia oculta o intermitente. Es muy raro que exista una hemorragia masiva, pero normalmente son más frecuentes en recto y colon izquierdo que en el colon derecho. Pólipo ulcerado con sangrado activo, se puede realizar una polipectomía convencional sin ningún problema, dependiendo del tamaño del pólipo. Un pólipo grande, ulcerado, que también provoca hemorragia aguda, hay que valorar, colocar en el pedículo algún loop o algún clip para prevenir hemorragia post-polipectomía. Se hace la polipectomía, tenemos el pedículo y en este caso se está colocando un endoloop. Por neoplasias, estos son casos de neoplasia, como les comento, tratar de realizar una terapia endoscópica convencional en este tipo de lesiones, que es un tejido friable, nos va a provocar mayor necrosis de la lesión y por lo tanto va a empeorar la hemorragia de la lesión. Hay que tratar de evitarla. Se mencionaba que el argón plasma puede ser eficaz, pero también provoca mayor lesión, y hay estudios actuales con hemospray que están siendo prometedores para este tipo de lesiones. Hemorragia pospolipectomía es la complicación más frecuente de la colonoscopia y es del 2 al 8% de todos los pólipos que retiramos. Se puede realizar inyección, recaptura con asa del pedículo, colocación de bandas, endosuturas, terapia térmica o hemoclips para poder tratar este sangrado. Por último, angiodisplasias. Son frecuencia de diagnóstico del 6 al 30%, son más frecuentes en el colon derecho y el intestino delgado. Se asocia en pacientes con valvulopatías cardíacas. Normalmente son lesiones múltiples. Este tipo de lesiones provocan hemorragias subagudas y hemorragias recurrentes. Es raro que provoquen hemorragia masiva y tiene un cese espontáneo en el 90%.
Colitis infecciosas, cada vez vemos más, incluyendo el Clostridium difficile, Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter y Amiba. Hay que dar tratamientos específicos de lo que tengamos en nuestra comunidad para antibióticos. Colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal, que ya habló el doctor Yamamoto. Otro ejemplo de colitis ulcerosa grave. Colitis isquémica, frecuente en ancianos, pacientes que tienen enfermedad coronaria o vascular periférica, que tengan cuadros de gastroenteritis aguda o pacientes con hipovolemia, insuficiencia cardíaca o sepsis. Proctitis por radiación, argonplasma es una excelente opción para este tipo de pacientes. Y ya por último, mencionar, el doctor Charúa va a mencionar una cirugía, manejar un algoritmo para poderlo dejar al final. Historia, examen físico, resucitación del paciente. Si hay hemorragia masiva o el paciente hipotenso, valorar una endoscopia alta. Si es negativa, seguir el protocolo para hemorragia distal. Si es positivo, tratamiento de la lesión. Si puede hacer una endoscopia o una sigmoidoscopia flexible, si hay datos, si aquí tenemos la evidencia de la hemorragia, dar tratamiento. Si no hay lesiones con evidencia, colonoscopia con preparación oral para poder realizar una colonoscopia urgente. En este caso se puede realizar angiografía si se tiene datos si se tiene sitio de la lesión, llevar angiografía para tratamiento. Y si no tenemos, si es negativo, puede hacerse medicina nuclear. Si se identifica la lesión, angiografía, y si es negativa, llevar a colonoscopia. Muchas gracias.